de Pedro, donde vamos a conseguir en nuestro estudio de esta carta. Y vamos a estar leyendo en un rato capítulo 1, comenzando el versículo 16. Y por los comentarios de Sergio siempre me hace gracias que ustedes tienen demasiada gracia conmigo. De soportar mi acento. A veces yo sé que lo que quiero decir, pero esa lengua mía no colabora. Y el Spanglish se mezcla. Pero por la gracia del Señor lo que somos. Y todavía muchas gracias por la gracia que ustedes muestran a mí para aguantar, escucharme. De verdad. El Señor es muy especial. Para orientarnos al significado del tema que vamos a ver, Pedro expresa en capítulo 2, versículo 1, en el pueblo judío había falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente, y noten la palabra encubiertamente, introducirán herejías destructivas. Si alguien fuera para acercarme y decir, ¿qué? El Señor me dio esa palabra. Y esa palabra es para ti. Que dentro de muy poco, una empresa internacional te va a ofrecer un cargo y debes tomarlo. Y esa es la palabra del Señor para ti. ¿Cómo puedo yo saber si, aunque esa persona está hablando por parte de Dios, que realmente es la verdad o no? O quizás escuches un predicador y citando la propia palabra de Dios, quizás el mismo texto de Malaquías que Carlos leyó para nosotros, de probar al Señor en eso. Y él dice, mire, el problema es que tienes que invertir en el reino de Dios. Y si tú inviertes en el reino de Dios, Dios va a multiplicar tu inversión. Y te vas a prosperar. ¿Cómo puedo saber si eso es la verdad del Señor o no? Nosotros podamos hacer trueque con Dios, invirtiendo para tener más ganancia. ¿Eso es lo que Dios está haciendo en Malaquías? No. Pero ¿cómo podamos saber? Escuchando un predicador cuando cita la propia palabra de Dios y dice muchas cosas, ¿cierto? O otros en la iglesia propia dicen, Dios nos ha prometido que ninguna maldad va a tocarnos. Tú no vas a profesar, tú puedes pasar por fuego y no te va a consumir las llamas. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, si una maldad te toca la vida, el problema es con nosotros mismos. Hay pecado, hay falta de fe, y por eso las cosas malas pasan. Porque cuando uno está firme en el Señor, ninguna maldad te va a tocar. ¿Y cómo puedo yo saber si eso es la verdad o no? Y sobre ese tema de falsos maestros en la iglesia propia, que como Pedro dice, encubiertamente están engañando a muchos. ¿Y cuál es la clave para que nosotros podamos distinguir entre el verdadero y el falso? Porque el propio apóstol Juan dice en su carta, en capítulo 4, que nosotros no debemos creer cualquiera que dice que habla por parte del Señor, sino que hay que ponerlo a prueba. Amén. Pero ¿cómo? ¿Qué es el estándar sobre qué medida vamos a utilizar para medir lo que dice es la verdad o no? Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 16. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se dirigió aquella voz que dijo,
Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Y nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a lo cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Como Pedro expresa aquí, es una lumbrera a nuestros pies. Ayúdanos a entender lo que Pedro quiso comunicar aquí, para que podamos saber cuál es la palabra tuya para nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda. Quita toda distracción en nuestra mente en este momento. Poner eso a un lado y ayúdanos a enfocar en ti, en tu palabra. Y queremos oírte para saber cómo vivir. En nombre de Cristo. Amén. Pedro comienza diciendo, mire, cuando nosotros estuvimos hablando que Cristo viene otra vez en su poder, eso no es un cuento. No es una fábula supersticiosa. No es una cosa que nosotros inventamos. Claro, el mundo griego tenía muchos mitos sobre dioses que bajan del cielo en el contexto de Pedro. Ustedes conocen alguna de esas, una historia de la mitología griega, y siempre los dioses están bajando. Pero Pedro quiere distinguir ese mensaje de dioses que siempre están bajando del cielo para interactuar con el ser humano. Es distinto. Cristo no es como uno de esos mitos griegos. Pero Él sí va a venir en poder. Amén. Y en gloria. ¿Y cómo sé eso? Yo fui testigo ocular y derecho. Y Él comienza a hablar en plural aquí. Él dice, ok, siguiendo ahí en versículo 17, cuando Él dice que nosotros vimos esto con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con Él. Y nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y cuando Él está hablando en plural, nosotros, Él está hablando de Él mismo, y Santiago, Jacobo y Juan. El contexto de ese evento, cuando Cristo se transformó ahí en el monte de transfiguración, es que Cristo acabó de decir a los discípulos, mire, yo tengo que ir a la cruz. Vamos a bajar a Jerusalén. Ellos estaban en Galilea del Norte. Él le dijo, mire, yo voy a ir, vamos a bajar a Jerusalén. Y cuando yo llegue a Jerusalén, los líderes religiosos van a hacer oposición, me van a arrestar y me van a matar. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Pedro? Pedro, de ninguna manera. Pedro dijo, Señor, de ninguna manera, eso no va a pasar aquí. ¿Y qué le dijo Jesús? Muy fuerte. Vete de mí, Satanás, porque tú no estás pensando en la voluntad de Dios, sino en las cosas de los hombres. Claro, no es que en ese momento Pedro fue poseído por Satanás, sino que cualquier que duda lo que Dios dice, o Dios declara que va a hacer una cosa y uno dice, eso no va a ser así, yo estoy tomando el mismo rol que Satanás, que duda la propia palabra del Señor y vive en oposición de él. Entonces Pedro estaba jugando el rol, oponiéndose a lo que Dios dice. Y me llama la atención la palabra de Jesús. Lo que tú tienes en tu corazón,
no es la voluntad del Padre, sino es la voluntad propia de los seres humanos. Y siempre hay una lucha en nosotros. La palabra de Dios está clarito. Él quiere su voluntad, Él quiere las cosas y tal como Él diseñó las cosas, para el bien. Pero nosotros siempre tenemos una lucha. Nuestra propia cultura siempre busca una salida, ¿no? Si la ley dice una cosa, bueno, ¿cómo podamos esquivar eso? Y nuestra cultura siempre hace eso, y lo peligroso es que también lo hacemos con el Señor, ¿cierto? Buscamos cualquier otra manera, cuando aún la palabra de Dios está clarito. Bueno, quizás el Señor no quiso decir lo que dijo. Quizás hay otra manera de entender eso. Y lo más triste es a veces escuchar un pastor, un predicador, puede leer un libro que presenta ese tipo de cosas, ¿cierto? Y la cosa para evaluar es esos pensamientos son los pensamientos de la voluntad del Señor, o son los pensamientos del hombre. Porque la cosa es que Dios ha hablado, todo lo demás es comentario. Y en cierto modo tenemos que distinguir entre qué es lo que Dios ha dicho y lo que es el comentario nuestro. Después de ese encuentro, Jesús anunciando a los apóstoles, yo voy a bajar a Jerusalén y allá yo voy a morir. Dice, una semana después subieron una montaña. Jesús con esos tres más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan. Y Mateo capítulo 17 relata la historia que Pedro hace referencia aquí en 2 de Pedro. La prisa no me ayuda aquí. Mateo 17, versículo 1 dice, 6 días después, es decir, 6 días después de Jesús confesando todas esas cosas, Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta, donde subieron el área. Y allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Es interesante las figuras de Elías y Moisés aquí. No fue Abraham o David o cualquier otro personaje bíblico, sino también porque pudiera haber sido muy líquido que fuera Abraham y David, porque Abraham y David, Dios había prometido a cada uno un hijo. Y Jesucristo es el cumplimiento de promesa a tanto a Abraham como a David. Pero no fue Abraham y David, sino fue Moisés y Elías. Y las dos figuras representan la propia palabra del Señor. Moisés, la ley, y Elías como representante de los profetas. Jesús había dicho a sus discípulos, yo tengo que bajar a Jerusalén y voy a morir. Ellos no lo creen. Al menos están esperando que la historia va a salir de otra manera, porque ellos están anticipando un Mesías triunfante, no uno que va a morir. Y el propio proyecto de Dios es un choque para ellos. Y ellos están rechazando eso, están rechazando la propia palabra del Señor. Entonces es interesante que Moisés aparece, Elías aparece, y todo es para afirmar a Cristo. Él está solito. Está solito en el proyecto del Señor. Ni sus panes están apoyando. ¿Entienden? Y es bello lo que ocurre. Cristo es transfigurado, dice, comenzó a brillar. Y eso es lo que Pedro está diciendo, refiriéndose en 2 de Pedro. Yo he visto con mis propios ojos su poder. Amén. Eso no es un cuento.
Yo mismo lo vi. Y después más tarde en el texto dice, ok, que es el versículo 5. Y mientras aún está hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de lo cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y noten eso, escúchenlo. Porque Pedro está hablando tonterías, luchando con la voluntad de Dios, luchando con lo que es la palabra del Señor para Cristo. Y el mismo voz del Padre parece fue a propósito para Pedro, Jacobo y Juan. Cristo está claro, Él está firme, pero ellos no. Entonces el Padre mismo le ayuda a Pedro y los otros dos a ser testigos de quién es realmente Jesús. Y ellos mismos, el Padre mismo, dicen: miren, eso es mi Hijo, eso es. Estoy muy complacido con él. Es interesante, 2 veces en los evangelios escuchamos una voz, un aplauso del cielo sobre Jesús. Y 2, cuando Cristo tomó una decisión definitiva para involucrarse en la voluntad del Padre. Primero fue con su bautismo. Y yo lo imagino que Dios el Padre es como cualquier padre que está viendo a su hijo jugar béisbol. Y su hijo le da un home run. Y el Padre en el trono del cielo no podía contenerse. Y al ver ese acto de dedicación, de dedicarse a la obra, a su voluntad, el Padre levantó del trono y dijo: ¡eso sí es mi Hijo! ¡Eso es mi Hijo! Estoy muy complacido con él. Y eso es el significado de esa voz. Y créeme, cualquiera de nosotros que está dispuesto, sabiendo lo que es la voluntad de Dios, y quizás esa voluntad implica mucho sacrificio personal. Hay un aplauso especial. Eso sí es mi hijo, eso sí es mi hija. Gloria a Dios. Y soy muy complacido con él o con ella. Pero noten la palabra añadida: escúchalo. Porque en ese momento Pedro, Juan y Santiago no quieren escuchar. Entonces, regresando a 2 de Pedro, notamos ahí que Pedro está diciendo: miren, lo que nosotros estamos comunicando sobre Jesús no es un cuento chino, no es un mito, no es una fantasía supersticiosa, sino es real. Yo lo vi, yo estaba ahí, yo escuché la voz. Y particularmente la voz que dijo: escúchenlo. Y por eso él sigue. Miren, eso está confirmado porque yo soy testigo ocular, pero también está confirmado por la voz profética. Lo que Dios había dicho por todos los profetas en su palabra. Porque también esa es la implicación de lo que ocurrió en la monte de transfiguración. Elías y Moisés estaban ahí, los representantes de la palabra del Señor, afirmando a Jesús en ese momento, confirmando su decisión de ir a Jerusalén y morir. Entonces, Pedro sigue diciendo ahí, ¿ok? Eso, versículo 19, eso ha venido, es decir, esa transfiguración, lo que nosotros experimentamos ahí, con la presencia de Elías y Moisés y todo lo que oímos, es para confirmarnos la palabra de los profetas. Y noten la alusión que quise mencionar en nombre de Moisés y Elías. Pero está aludiendo aquí. Eso es para afirmar, confirmar lo que esos voceros de Dios han dicho desde siempre. Siguiendo en versículo 19, a lo cual ustedes hacen bien en prestar atención. Es una cosa conocer la palabra, pero ¿saben?
Tú puedes conocer la palabra y no te sirve para nada. Uno puede ser erudito en la palabra de Dios y ser nada. Porque hay que prestarle atención. Y aún hay una alusión a lo que Pedro está diciendo, porque parte de lo que la voz decía es, escúchenlo. Hay que prestar atención cuando Dios habla. Porque otra vez, Dios ha hablado. Y esa es la única cosa que importa. Todo lo demás es comentario. Y nosotros hacemos muchos comentarios. Tenemos que hacer comentarios. Tenemos que discutir y hablar qué es lo que Dios ha revelado. Pero tenemos que distinguir entre lo que Dios ha revelado, lo que realmente ha dicho, y lo que es el comentario de los seres humanos. ¿Entienden? Y él dice, hay que prestar atención al mensaje de los profetas. Ahora, yo no sé como ustedes, pero la mayoría de los creyentes, yo encuentro que muchos jamás han leído los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cierto? Hermanos, tenemos que quitar el polvo de esa literatura. Si uno quiere entender a Dios y sus caminos, es decir, la manera que Dios obra en el mundo y como obra en la actualidad, hay que entender bien el mensaje profético. Estoy hablando de Abdías, Nahum, Amós, Miqueas, Zacarías, Ageo, Oseas. Y son no solamente nuestros textos favoritos de Isaías y Jeremías. Porque los profetas realmente vieron lo que otra gente no veía. Vieron, cuando yo leo los profetas, me da cosa porque es como si yo estuviera leyendo el Universal Nacional. Porque quejaron de la corrupción, quejaron de la violencia en las calles de Jerusalén, quejaron de las injusticias, de gente que estaba llenando sus propios bolsillos y creando una nueva clase de pobres. Es por no escuchar el mensaje profético del Antiguo Testamento hace muchas décadas que Venezuela está donde está. Y el juicio de Dios viene cuando hay injusticia, violencia, porque Dios quiere purificar y crear un remanente. Amén. Un pueblo distinto que vive en santidad en medio de eso. Y eso es el mensaje profético. Textos más actualizados no hay. Claro, hay que tener un poquito de orientación que es la poesía hebrea. Porque ellos hablan de esos oráculos en forma poética. A veces no son fáciles para nosotros. Pero yo he encontrado con un poquito de orientación que está en la habilidad de cualquier persona entender el mensaje profético. Y a veces es solamente ir con todos los oráculos. Si tienen una versión más contemporánea, se dividen esos oráculos en diferentes estrofas. Y quedar con una sola estrofa y medita en lo que está diciendo. Y allí no solamente va a escuchar lo que Dios opina, va a saber lo que Dios siente. Porque Él mismo está dolido. Lean Oseas. Efraín, ¿cómo puedo entregarte? Yo no quiero. Mi primer deseo es mostrarte misericordia y amor, de perdonar todos sus pecados, de transformarles. Pero no puedo. Si no prestas atención a la voz de los profetas, ¿qué debo hacer? Ustedes están manchando mi nombre entre las naciones. No está haciendo una buena imagen de mí. Está distorsionando la manera en que ustedes están viviendo. ¿Quién soy yo en el mundo? Y tengo que purificar. Estoy obligado, pero no quiero. Hay que escuchar todo eso, porque si realmente quiere conocer el corazón del Señor, la literatura profética lo comunica. Y en medio de todo eso hay muchos mensajes de esperanza. Amén. Yo te voy a quitar toda su porquería, toda su suciedad. Y voy a transformarte en otra persona.
Y ahí está el mensaje del nuevo pacto. Hasta el día de hoy, ustedes no han sido capaces de obedecer mis leyes y preceptos. Pero saben, yo voy a hacer algo. Voy a hacer surgir en su corazón. Para que sí me pueden ser obedientes. ¿Noten eso es la voz de un verdadero profeta? Llama al pueblo a la santidad. Un profeta ve lo que otra gente no ve. Ve a una persona comiendo con la luz semáforo y dice, aquí hay un corrupto. Y yo estoy impresionado para llegar a la oficina a tiempo. ¿Me explico? Ve balanzas falsas en el mercado y grita injusticia. ¿Me explico? Ve lo que todo el mundo acepta y no está conforme. Entonces denuncia, pero también anuncia lo que Dios quiere y llama al pueblo a arrepentirse y a vivir la voluntad del Señor. Esa es la voz de un verdadero profeta. Y Pedro dice, ustedes hacen muy bien de prestar atención al mensaje de los profetas. ¿Por qué? Y dice varias cosas aquí sobre el mensaje profético. Primeramente, él dice que cuando uno, otra vez, es prestar atención, uno puede conocer todas esas cosas, pero si no lo pone en práctica, de nada te sirve. Santiago habla lo mismo. Hay que ponerlo en práctica. El que preste atención al mensaje profético, él dice, es una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Cuando todo el mundo piensa que una cosa es bien, una mentira blanca, engaño, vivir para la apariencia, los valores de nuestra sociedad, pensamos que todo eso está bien. El mensaje profético es una lámpara que expone todo eso. Y uno comienza a ver por lo que es como Dios mismo te da sus propios lentes. Y comienza a ver todas esas cosas desde la perspectiva de Dios. Y dice, eso no está bien. Me fascina Habacuc, por ejemplo, que dice, maldito, ay de él que buscando salvar su propio nido, está dispuesto a tener ganancias malavidas. Porque las vigas de su casa están gimiendo y las paredes tienen fisura. Hay que meditar lo que él está diciendo poéticamente. Pero hay de aquel que por salvar su nido está dispuesto a hacer ganancias malavidas. Uno piensa que yo estoy haciendo para eso bien de familia. Puede ser una doble facturación. Para que podamos tener una casa en la playa o viajar a Miami, lo que sea. Hay de esa persona, dice Habacuc, porque aunque está buscando salvar su nido, está destruyendo la base moral de esa casa. Las vigas gimen, las paredes tienen fisura. ¿Me explico? Qué sabio es la palabra del Señor. Amén. ¿Y no es una palabra para nosotros hoy en día? Hay que meditar lo que está diciendo. Nuestro pueblo necesita una voz profética urgentemente. Pero primeramente tenemos que comenzar en casa. ¿Cierto? Y podamos, pero él dice, cuando uno entiende el mensaje profético, dice Pedro, todo eso se alumbra. Se ve que esas cosas que la gente pensaba que es bueno, es muy mal. Están destruyendo sus hogares. Están destruyendo sus vidas. Sus fachadas te engañan. ¿Me explico? Se alumbra y después dice, y la idea es que lo alumbra también, es que así yo puedo navegar por todo esto. Puedo estar en toda esa oscuridad, en ese cuarto de tinieblas, pero puede navegar yo también. Entonces hay doble efecto ahí. El mensaje profético expone la mal que hay que no todo el mundo ve, incluyendo el propio pueblo de Dios. Pero una vez que lo veo, es como una lámpara a mis pies. Yo puedo saber cómo navegar, cómo caminar y no ser afectado por esas tinieblas. Más bien ser una luz ahí. Y eso es lo que llega a decir la frase que sigue.
hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Es decir, ese propio mensaje, y claro, él está utilizando las figuras de los propios profetas. Muchos de ellos hablaron que en medio de las tinieblas, el pueblo que vive en la oscuridad va a encontrar una luz. Y es la voz profética. Dios ha hablado. Y eso tiene su culminación suprema en la persona de Cristo mismo. Que mismo tenía una voz profética a la gente religiosa su día, intentándolo ayudar a todas las cosas que ellos habían distorsionado dentro del propio pueblo de Dios, ¿cierto? Y Jesús tuvo choque con la gente religiosa, y fue los religiosos que lo mataron. Insólito, ¿no? ¿Pero por qué fue así? Porque como Juan dice, es que la gente prefiere las tinieblas que la luz. Es así. Pero el que escucha el mensaje sabe, eso es como un lumbrero, y eventualmente penetra hacia su propio corazón y tú comienzas a brillar. Amén. Es el lucero de la mañana, el propio Cristo se manifiesta dentro de ti. Gloria a Dios. Y tú mismo llegas a ser lumbrero en la oscuridad. Y créeme, Caracas necesita lumbreros. Amén. Y esos lumbreros son tú y yo, transformados por la mensaje profética, para que estamos viviendo como Dios ha diseñado la cosa a hacer. Y es para nuestro bien. Eso es vida para sus almas, como dice Jeremías. Pero si sigue sus propios caminos, eso es muerte. Engañoso es el corazón humano. ¿Quién no puede confiar en ello? Pero dichoso el que tiene la palabra del Señor. Amén. ¿Me explico? Impresionante lo que Pedro está comunicando aquí. Y después él dice en versículo 20, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Es decir, tú y yo no podamos interpretar la palabra del Señor como nos da la gana. Pero es insólito, es un gran error. Pero ¿cuántas personas tú conoces que creen que la palabra de Dios se puede interpretar de muchas maneras? ¿Cierto? Y aún en la propia iglesia evangélica no estamos en unión en eso. Tenemos una crisis de hermenéutica, es decir, la ciencia de interpretar, porque bautistas de pentecostales no estamos interpretando igual. Pero Pedro está clarito. La interpretación de cualquier mensaje profético del Señor no está a libre albedrío de nadie. ¿Por qué? Porque él dice, la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron por parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Es decir, hay un autor humano que es movido por un autor divino. Y la interpretación correcta de cualquier texto no es lo que yo opino, sino es lo que ese autor original, tanto humano como divino, quiso decir. Y ese principio es muy, muy importante. Eso es parte de cómo podamos discernir entre lo que es la verdad y error en una prédica o lo que cuando yo leo un libro. Porque yo no puedo interpretar eso como me da la gana. Y la interpretación correcta de cualquier escritura no es lo que Ken dice sobre ello. No es lo que un erudito dice. Ni es lo que Pastor Ranera dice. Y parte del problema es que el pueblo de Dios, muchos, están siguiendo más los comentarios de los hombres que la propia palabra del Señor. Pero la cosa es que la cosa más importante, la única cosa importante, es que Dios nos ha hablado en todo lo más comentario. La única interpretación válida es lo que el autor original quiso decir, tanto humano, impulsado por el divino. Es decir, lo que importa es lo que Juan quiso decir por medio del Espíritu Santo. Lo que David quiso decir por medio del Espíritu Santo. Lo que Moisés quiso decir
por medio del Espíritu Santo. Lo que Pablo quiso decir, etcétera, etcétera. Eso es un principio básico de la vida. Hoy en día uno puede entrar a cualquier universidad en América Latina y tomar un curso de literatura latina. Y en la mayoría de esas universidades se van a enseñar y vamos a leer un libro que se llama 100 años de soledad. Y uno puede escuchar muchos profes, cada uno dando su opinión, qué quiere decir los personajes, los protagonistas, antagonistas de la obra, las escenas, y dar su interpretación, qué quiere decir 100 años de soledad. Pero quiero decirles que aún en eso hay una sola interpretación correcta. Es lo que quiso decir Gabriel Márquez, el autor de esa obra. Él tenía algo intencional cuando él escribió la obra. Es esa intención de él, dirigido a una audiencia muy específica, en un contexto cultural latino muy específico, que él quería transmitir las cosas que quería comunicar. Bueno, lo mismo es con la palabra Señor. Hay un contexto que ocurre en aquel entonces. Y Dios impulsó hombres, como dice Pedro, para escribir. Pero ellos no están escribiendo las cosas de ellos. Ellos están escribiendo sobre las cosas que descubrieron del Señor y sus caminos y lo que Él quería decir en ese momento, en aquel entonces. Y la única interpretación legítima es lo que ellos quisieron decir. Entonces, la medida que un Anner, un Kenner, cualquier otro, estamos exponiendo la palabra y estamos siendo fieles a lo que los autores originales quisieron decir, eso sí es una interpretación correcta. Porque otra vez, Dios ha hablado. Todo lo demás es comentario. Entonces, ¿cómo podamos distinguir el error de la verdad? Pero primero hay que conocer lo que Dios ha hablado. Hay que pasar tiempo en la palabra. Hay que saber realmente qué es la revelación de Dios a nosotros. Y particularmente tenemos que conocer la ley de Moisés y los profetas. Porque si quieres saber literatura que comunica el plan maestro de Dios para ese mundo y lo que Él quiere lograr por medio de su pueblo, es esa literatura. El Nuevo Testamento es solamente la aplicación de eso. Amén. Pero hay que conocerlo bien, lo que quiso decir. Porque Él actuó en la historia de antemano para que podamos entenderlo en el ejemplo de Israel, para que después podamos aplicarlo a la iglesia de hoy. Y yo puedo ilustrar eso de muchas maneras, pero por tiempo no podemos. Pero es así. Y realmente yo no entiendo cómo puede entender el Nuevo Testamento si no entiendes el Antiguo Testamento. Bien, es verdad. Y hay muchas malas interpretaciones del Nuevo Testamento, porque estamos leyendo eso con nuestras ópticas del siglo XXI y no con el trasfondo del Antiguo Testamento, el cual sobre está basado. De hecho, la Biblia de Pablo, de Juan y de Pedro era el Antiguo Testamento. Y ellos sacaron todo lo que ellos enseñan en las Escrituras. De hecho, más que yo pase en el Antiguo Testamento, yo me puedo dedicar todas las ideas, todos los conceptos, y está ahí en la literatura profética. Está, porque es su Biblia que ellos están usando. Y si esa Biblia fue suficiente para ellos, y también era la Biblia de Jesús. Amén. Y si fue suficiente para él, ¿por qué no puede ser suficiente para mí? Amén. Pedro sigue diciendo en el versículo que sigue: en el pueblo de Dios hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Es muy interesante el tema de los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Varios de los profetas hablaron del problema de ellos. Miqueas, Amós, Isaías, Jeremías. Todos tienen una sección en cada una de sus obras donde hablan de falsos profetas. Y lo interesante es que el falso profeta solamente anunció. Jeremías 23, por ejemplo, el capítulo, era muy grave porque en la historia de Israel, en la mayoría de la historia de Israel, hubo más falsos profetas que verdaderos. Eso era uno de los problemas.
Y solamente el profeta falso predicaba lo que el pueblo quería decir. Predicando que Dios quiere prosperarte, todo va a estar bien, no va a ser mal. Y claro, el mensaje del profeta es el contrario. Ustedes no están nada bien. Hay demasiado injusticia, corrupción, engaño, mentira, idolatría, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Y claro, quisiera con los profetas. No escucharon su mensaje, rechazaron el mensaje, porque había más voceros declarando otra cosa que el verdadero. Y por eso Dios eventualmente tuvo que juzgar tanto Israel como Judá. Porque cuando rechazaron, Dios toleraba muchas cosas, por siglos toleraba, pero una cosa que no podía tolerar, cuando rechazan la palabra del Señor, tengo que purificar eso, porque el reino no va a tener vida. Porque el reino de Dios solamente se manifiesta cuando hay gente que vive el reino, cuando somos obedientes al reino. El resto, tanto la angélica como humana, está en rebelión. Es lo que es el mensaje. Pero Dios quería crear un remanente, un pueblo que sí sería fiel. Y otra vez viene el nuevo pacto, donde Él dice, yo voy a ser surgido en el corazón. Y nosotros somos los que vivimos eso hoy. Amén. Pero hay que captar que es el nuevo pacto. ¿Para qué propósito? Es para que yo pueda ser obediente a la ley, de todos sus preceptos. ¿Okay? Entonces, el falso profeta solamente profetizaba el bien. El verdadero profetizaba llamando al pueblo a corregir sus caminos. Que haya santidad. Amén. Y por eso la vida. Y me temo, igual como Pedro, porque Pedro dice, en el Antiguo Testamento hubo muchos falsos profetas y también entre nosotros habrá muchos falsos profetas. Y la verdad es que la cosa no ha cambiado. Hay muchas cosas que uno entra en una librería cristiana y es porquería. Hay muchas cosas que escuchan en enlace o en otros programas, televisoras, y no es la verdad. Porque nuestro enemigo es muy astuto. Él es un engañador. Y la cosa es que uno solamente puede ser un engañador y tener un engaño porque tú no reconoces que es un engaño. ¿Me entiendes? Por eso un engañador tiene éxito. Tú no sabes que estás engañando. Y yo creo que el engaño mayor de Satanás es convencernos que él es un bicho feo, vestido de rojo, con un tridente en la mano, comprometido con la violencia. Porque no hay nada más lejos de la verdad. Pero él ha convencido a todo el mundo que es así. ¿Entienden? Y pensamos que el diablo está comprometido con violencia. No. La violencia anda solito. Porque mientras hay seres humanos egoístas, va a haber mucha violencia e injusticia. No. ¿Sabe cómo la Biblia escribe? Primero, la mejor descripción uno se encuentra en 2 Corintios capítulo 11. Pablo describe, él es un ángel de luz que se viste de apóstol y está entre nosotros. Y muchos de esos engañadores, a veces el mensaje es verdadero. El problema es que toman una cosa secundaria y lo ponen como primaria. Porque mientras el pueblo de Dios no está viviendo en santidad, cumpliendo lo que Él reveló por todo el Antiguo Testamento, de que yo quiero un pueblo santo, distinto, que representa la tierra, que ustedes son sal y luz y que pueden cambiar esa sociedad. Mientras Él puede mantenernos distraídos en otras cosas, Él está contento, enfocado en prosperidad y muchas cosas. Yo no niego que Dios nos quiere prosperar, pero ¿por qué? Porque yo estoy cómodo y feliz y contento. Dios quiere prosperarme para que yo tenga con qué bendecir. Amén. Y particularmente a los que no conocen a Cristo. Amén. Es la primera cosa, la cual Pablo dice que nosotros somos herederos de la promesa de Abraham. ¿Cuál es esta promesa de Abraham?
te voy a bendecir, te voy a hacer una gran nombre. Voy a maldecir a cualquier te bendiga a ti, voy a maldecir a cualquier te bendiga. Para que, por medio de tu descendencia, puedas bendecir a cada nación, cada etnia en el mundo. Amén. Noten que la bendición de Dios tiene un propósito misionero. Es para que yo pueda tener con qué bendecir, particularmente a los que no conozcan a Cristo. Amén. Pero mientras el enemigo nos puede mantener distraído, buscando bendición para otro propósito que no sea esa. ¿Me explico? Y los falsos maestros están abundantes. Y es igual como Pablo y Juan y Pedro dicen en otros textos. Ellos predican lo que la gente quiere escuchar. Predican a sus necesidades. No llaman a la santidad, no llaman a la voluntad de Dios, no llaman al arrepentimiento. Pero el verdadero profeta sí llama al arrepentimiento, o llama a la santidad. Amén. Y así se puede distinguir entre el verdad y el error. Amén. Y por eso Juan dice, no debe creer todo lo que dicen que hablan por parte de Dios. Hay que ponerse a prueba. Pero ¿cuál es la medida? Amén. Esa palabra, Señor. Y hay que conocer esa palabra verdaderamente. No debemos seguir confiando en el comentario de los hombres. Hay que evaluar el comentario de los hombres si está basado en lo que Dios ha hablado. Amén. Amén. Entonces, y eso me llama la atención. A veces ellos operan para comunicar una cosa buena, pero es una distracción. Me llama mucho la atención la historia de Pablo y Silas cuando estaban en Filipos. Dice en Hechos capítulo 16, cuando ellos están en esa ciudad, estoy leyendo de Hechos 16, versículo 16 y adelante, dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación y con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Y nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Señor Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. ¿Esto fue mentira? No, pero es verdad. Y lo bueno es propaganda gratis. Ese muchacho va a todo lugar diciendo, escuchen a estos hombres, son siervos del Dios Altísimo y está comunicando el camino de salvación. Y así continuó durante muchos días. Y por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió el espíritu. Y en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Amén. Pero me llama la atención. Ese espíritu maligno está diciendo la verdad. Pero aún Pablo tuvo que regañar ese mismo espíritu que está diciendo la verdad. Porque era un desvío, una distracción. ¿Me explico? Insólito, ¿no? Pero así es. Los falsos comunican muchas verdades, pero son para distraer. Entonces, hay que conocer la palabra. Entonces, en términos de la aplicación, ¿cómo podemos decir? Bueno, ¿cómo va tu comprensión de la revelación de Dios? Si la única cosa importante, ¿qué es lo que Dios nos ha revelado? ¿Y puedes decirme qué es lo que ha revelado? ¿Qué es lo que ha dicho de verdad? ¿Sabes con claridad qué es el plan y propósito de Dios para los seres humanos? ¿Y sabes tu rol en ello? Dios reveló su plan por medio de una serie de pactos. Hay 5 de ellos. ¿Me puedes decir cuáles son los 5 pactos? ¿Y cuál es el significado de cada uno de ellos? Porque nosotros somos herederos de cada uno. ¿Cuándo profetizó Jacob y qué es la esencia de su mensaje? Y Abías, ¿cuál es el mensaje de Abías? ¿De quién profetizó? ¿Por qué Dios destruyó el templo de Jerusalén y envió a su pueblo al exilio? ¿Qué es lo que comunicó y quiso lograr por medio de ello? Hay que entender eso. Porque si queremos ser la iglesia de Cristo hoy, tenemos que entender por qué Dios destruyó el templo. Y Él lo quiere, y lo levantaron otra vez y también lo destruyó por segunda vez. Pero lo interesante es que
Dios dice, yo voy a construir el templo y no será como el anterior, será más bello. Habría gente de todo pueblo y nación en ese templo. Y el Nuevo Testamento dice que nosotros somos el templo de Dios, Gloria a Dios. para que podamos ser sacerdotes a su servicio, 1 Pedro. Amén. ¿Me explico? Pero realmente entiendes por qué Dios destruyó el templo y cuál es la lección para nosotros hoy en día, porque yo tengo temor que a veces Cristo tendrá que destruir algunos templos hoy en día también. ¿Sabes lo que Dios está haciendo con claridad hoy en Venezuela y el mundo entero, con todas las naciones? Está clarito lo que está haciendo. Pero hay que entender sus patrones en el pasado para entender lo que está haciendo actualmente. Y si tienes dudas en cualquier de esas preguntas, ¿cómo vas a resolver eso? La buena noticia es que hay recursos. Aquí hay maestros, hay pastores, hay personas capacitadas para ayudarles con el conocimiento de la palabra del Señor. Y si tú podías contestar clara todas esas preguntas, bueno, te toca a ti enseñarle a otro. Porque tenemos que estar haciendo discípulos. Amén. Por eso existimos. Si no estamos haciendo discípulos, no estamos haciendo nada. Gloria a Dios. Y otra vez, noten eso. Hacer discípulos es enseñarles a obedecer todo lo que yo les he Amén. enseñado. Esa es la gran comisión. Sin obediencia no estamos haciendo cosas. Segundo, cuando lees un libro o escuchas un predicador, conoces bien el texto bíblico que se refiere, está usando, para que tú puedas evaluar si ese predicador te está enseñándolo bien, según la intención del autor original, tanto humano como divino. ¿Conoces el texto suficiente y su trasfondo para que puedas evaluar que eso es cierto? O puedes, porque como Pedro dice, cuando esa palabra del Señor está dentro de su propio corazón y que se expone en la maldad y tú lo ves que eso no es sano, hay muchas cosas que yo escucho y no te lo escuchar porque es un desvío. Es un desvío de lo que Dios quiso decir con el texto. 3. ¿Tienes la disciplina de leer la Biblia y meditar en ella? ¿Lo haces sistemáticamente? No abriendo aquí hoy otro acá, no. Voy a estudiar un libro y voy a conocer bien. Y cuando tú estás estudiando la palabra de Dios, muchos de nosotros tenemos una vida devocional utilizando la palabra excelente, pero muchas veces nosotros estamos enfocados en nosotros mismos primero, acercarnos al texto. Acercarnos, Señor, dime lo que tú quieres decirme hoy. Esa es una buena pregunta. Pero yo digo que hay una pregunta que debes hacer antes de esa. Porque si eso es la revelación de Dios a mí, tengo que primero descubrir qué es lo que Dios dijo y después puede buscar lo que me dice a mí. ¿Me entienden? Pero la primera pregunta es, Señor, muéstrame lo que tú has comunicado sobre ti y sus caminos, la manera que tú quieres obrar desde ese texto. Pregunta eso primero. Y después, pregunta, ahora, ¿cuáles son las implicaciones para mí? Creo que va a transformar su vida devocional. Porque aún en nuestra propia vida devocional, si entramos enfocados en nosotros mismos, estamos cercando mensajes egoístas. Y no necesariamente el mensaje profético que yo necesito ver para alumbrar el camino. Espero que me entiendan. Entonces, la primera pregunta, si es la revelación de Dios, ¿qué me enseña el Señor aquí sobre ti mismo, lo que tú quieres lograr? Y después, ¿qué me dice a mí? Y cuarto, ¿estás guardando la palabra del Señor en tu corazón? En un sentido, muchos de nosotros hemos perdido una disciplina, pero esa disciplina es buenísima. Memorizar la Escritura. Memorizar versículos que te han impactado, versículos que hablan de Dios y su voluntad. Memoriza los pactos, porque si tú vives en cumplimiento de ellos,
Para que guardar eso, y eso va, cuando Él está en su corazón, como Él dice, eso va a comenzar a brillar. Nuestra mente es como una computadora, solamente sale lo que yo pone ahí. Entonces hay que asegurar que estoy poniendo cosas buenas, la revelación del Señor, para que eso se sane. Y es muy buena disciplina. Dedicarse a memorizar un versículo, un par de versículos cada semana. Y así va aumentando su repertorio, porque tiene la palabra del Señor guardada, por razón de ayudar mucho. ¿Cuántas veces en un momento de ira y rabia yo he memorizado la palabra? Y recuerdo que no debo permitir que el sol se ponga sobre mí. ¿Me explico? Hay que recordar, Dios nos ha hablado. Todo lo demás es comentario. Tenemos que poder distinguir entre lo que Dios ha dicho y el comentario de los seres humanos. Porque lo que Dios ha hablado es la única cosa que le importa. Amén. Y la buena noticia es que eso es vida para nosotros. Amén. Pablo dice, cuando uno presta atención a esa palabra, ilumina, alumbra. Y después puede llegar a alumbrar dentro de ti. Amén. Y tú comienzas a brillar también. Gloria a Dios. Nuestro mundo lo necesita. Dios nos ha hablado. Yo voy a invitar a todo el mundo a cerrar sus ojos. Y en la medida que Dios te ha hablado, te invito a que tú respondas a Él. Dile en tu propio corazón qué es lo que tú sientes que debes decirle al Señor en este momento. Padre, gracias que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso ha sido desde el principio de la creación. Porque creaste a nosotros para ser tu imagen aquí en esta tierra. Siempre has querido encarnarse en seres humanos. Para que nosotros ejecutamos tu voluntad aquí en la tierra como está siendo hecho en el cielo. Padre, santifícate. Hazte conocer por medio de un pueblo que conoce a ti, conoce tu palabra, vive en ella. Y seremos como el salmista lo expresó, seremos como un árbol plantado a la orilla de un río, que jamás marchita, sino florece y da fruto, porque en tu palabra, en tu ley, uno medita día y noche. Dichoso el hombre, dichosa la mujer, dichoso el joven, porque de ellos sus pies, sus caminos son muy, muy bien protegidos, resguardados. Padre, queremos ser gente dichosa, bendecida. Para que tu propósito se cumpla en nosotros, nuestra sociedad lo necesita mucho. Gracias que tu palabra es viva, transforma, cambia mi manera de pensar, me ayuda a ver lo que no veo. Y mejor, me presenta el camino a la vida. La vida como tú diseñaste que fuera. Padre, ayúdanos, como Pablo exhortó a Timoteo, de esforzarse de estudiar las Escrituras, para que no tener nada de avergonzarnos y podamos interpretar rectamente la palabra de verdad. Padre, yo te pido que cada uno sea así, porque es de nuestra habilidad de cada uno interpretar correctamente. Ayúdanos a encontrar lo que nos has hablado, para que podamos transmitir eso a otros. Nuestra sociedad no necesita.
Padre, yo te pido por cualquier persona que está luchando contra tu voluntad, yo te pido que tú hagas esa obra de gracia tuya, de la cirugía del corazón, porque seamos sensibles y podamos conocerte y cumplir todos sus preceptos y mandamientos, tu voluntad, tu ley, porque esas son vida, es vida. Gracias que una vida santa es una vida sana, nos protege de tantas cosas. Queremos ser esos lumbreros en nuestro mundo, porque somos pueblo de tu palabra y vivimos en ellos, y podamos distinguir con claridad el error de la verdad, y podamos orientar a otros para encontrar el camino a la vida también. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.